Muy bien, vamos a retomar entonces nuestro tema y vamos ahora a la parte que nos ocupa, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Ya hemos visto en lo que estudiamos con anterioridad acerca de que tanto el Padre como Jesús el Hijo en repetidos textos son llamados ambos como Dios. Y eso no es un problema de inspiración, no es un problema que haya tenido que ver con una mala escritura de aquellos que participaron en escribir la Sagrada Escritura. No, ese es un concepto muy claro que la Biblia deja de principio a fin, ¿sí? Entonces, ahora vamos a enfocarnos en el tema del Espíritu Santo. Recalcamos que de lo que vimos con anterioridad, habría que destacar lo que ya hemos dicho, que tanto el Padre como el Hijo en repetidos textos, la Biblia no tiene problema en llamar a ambos Dios, y que vimos que incluso Jesús es llamado Jehová. Entonces, también vimos que la naturaleza de Cristo desde siempre, desde el primer siglo y desde antes incluso de que el hombre fuera creado, esa naturaleza de Cristo fue atacada. Y que cuando el hombre le tocó enfrentar estas situaciones, en el afán de querer explicar y en el afán de querer mejorar el supuesto error de otros, o más bien no el supuesto, el claro error de otros, en el afán de querer mejorar eso, se cometieron muchos más errores. Unos decían, bueno, voy a corregir lo que dijo porque está mal, y entonces cometía más ese error. Y así se fueron, hubo concilios, y en estos concilios se llegó a establecer dogmas de fe, que nos estamos dando cuenta a la luz de la Escritura, pues dicho sea de paso, aunque les llevó 4 siglos, al final lo que establecieron tampoco era bíblico. Pero bueno, ese fue el entender que fueron teniendo. Ahora, quedamos claros que se pretende enseñar que nosotros creemos una Trinidad católica. Vamos a ver que nosotros no creemos una Trinidad católica, nada que ver el concepto que tiene el catolicismo acerca de este tema con lo que cree el adventista. De entrada, el catolicismo cree que Jesús es engendrado y que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, de su interior. Nosotros no creemos eso. El hecho de que aceptamos que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo son personas y que aceptamos que en la Escritura se habla claramente acerca de esta deidad, eso no implica que creamos una teología católica. Teología católica es aquella que te enseña que Jesús es engendrado, que te enseña que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, como una fuerza que emana como su mente o como lo quieras llamar. Eso es una teología católica. Entonces, ahora nos vamos a ocupar del Espíritu Santo. No nos vamos a ocupar de textos muy conocidos, que se usan siempre para referir la personalidad del Espíritu Santo. Textos como que el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo clama, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo se constriñe, se entristece, redarguye. Estas son cualidades que solo una persona puede hacer. Pero esos textos han sido ya muy citados, y a pesar de que se les ha citado a esta gente, como leíamos en una cita, a pesar de todos los argumentos, no van a aceptar. Salvo algunos que con oración digan, Señor, muéstrame tú pues dónde está el error, ¿verdad? Que busquen realmente la verdad, porque aquellos que no, bueno, así venga el mismo Señor Jesucristo y les explique el tema, no lo van a aceptar. Hasta el fin de los tiempos esto será, porque si desde el principio de los tiempos así inició, hasta el fin de los tiempos esto será. ¿Por qué? Porque esto implica un tema de adoración. Ahora, no olviden que al final, en el conflicto final, conflicto que estamos ya nosotros ahora mirando con nuestros ojos, el mensaje de los 3 ángeles nos deja claro que el conflicto va en torno a la adoración. Y esto tiene que ver con adoración. No solo es la adoración de un día, sino la adoración de aquel que creó, que estableció ese día, y de aquel que es adorado en ese día. Tiene que ver esto con adoración. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, decía, no vamos a ahondar mucho en esos textos que ya se han dado para mostrar la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a leer algunos otros escritos para que miremos cómo la Biblia no tiene problema tampoco en hablar del Espíritu Santo como Dios, y que tampoco la Biblia tiene problema en enseñar acerca del Espíritu Santo como una persona.
Y también vamos a leer algunos párrafos, citas del Espíritu de Profecía, que nos clarifican también esta particular acerca del Espíritu Santo. Así que vamos a continuar entonces con esto. Vamos a proceder a estos argumentos. Miren, generalmente estas personitas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, dicen que es la mente de Dios y del Hijo, que es el poder de Dios y del Hijo, que es el mismo Cristo desencarnado, que no es persona sino energía que fluye. Algunos toman una postura, otros otra, pero estas son como que generalmente las posturas que ellos asumen. Entonces, de entrada vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren, vamos a pensar que aquí un hermano, una persona se está bautizando, y entonces supóngase usted que un servidor está realizando este bautismo, y entonces uno pronuncia: hermano fulano, te bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de la mente de Dios. O decimos: te bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poder de Dios y del Hijo. O te bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo encarnado y en el nombre del Hijo desencarnado. O te bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de la energía que fluye de los dos. ¿Cómo queda eso? Es inconcebible, es inconcebible. Pero bueno, vamos a ir a algo más concreto y vamos a mirar una tabla en la que vamos a hacer un comparativo de algunos textos en relación a una visión. Es con lo que vamos a empezar. Una visión que tuvo el profeta Isaías. Entonces, voy a mostrar aquí una tabla en donde van a aparecer unas citas, 3 citas bíblicas por lo menos. Les voy a pedir que busquen en sus casas, en su Biblia, estas citas, para que la vayamos leyendo conforme lo vaya un servidor indicando. ¿Por qué? Lo que van a ver a continuación, la letra está pequeña. Esto genera un poquito de problema, particularmente a la cámara de Facebook. Esto le genera un poquito de problema porque no se alcanza a distinguir quizá por lo pequeño. Así que vamos a hacer zoom en las letras, pero para que no me esté yo regresando, voy a dar las citas, las buscan y entonces ya sabrán que estamos leyendo. ¿Sí? Vamos a ver. Esto es lo que vamos a leer. Busquen en sus Biblias, por favor, Isaías 6, 1 al 10. Busquen Juan 12, 37, 39 a 41. Y busquen Hechos 18, 25 a 27. Repito las citas: Isaías 6, 1 a 10, Juan 12, 37, 39 a 41 y Hechos 18, 25 a 27. Estas son las citas que vamos a leer. Entonces, vamos a iniciar leyendo esta sección que es la de Isaías. Voy a pedir que amplíen y aquí vamos a leer. Vamos a leer particularmente lo de Isaías. Ustedes van a ver que hay porciones donde hay 3 puntos. Esto quiere decir que ahí omitimos algunos párrafos para que no fuera tanta letra. Y que pusimos solo aquellos de los que nos vamos a enfocar un poquito más. Dice el texto: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué está mirando el profeta? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién se podrá estar dirigiendo? Uno inmediatamente dice: bueno, no puede ser otro más que el Padre. ¿Y qué más vio? Por encima de él había serafines. Cada uno tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aquí se confirma. ¿Quién está sentado allí? Jehová de los ejércitos en su trono. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey
Jehová de los ejércitos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hay un plural. Fíjense, noten. Está mirando la visión, ve a uno sentado en el trono, hace la descripción, lo identifica, dice que es Jehová, y luego esa voz del Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto fue Isaías 6, 1 a 10. ¿Notan la descripción de la visión? Bueno, se ve el profeta, ya dijimos, mira un trono, uno sentado en el trono, hace la descripción, hay serafines, hay querubines, están pronunciando constantemente santo, 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 identifican quién es el que está sentado en el trono, pero luego esa voz dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Uno podría pensar, bueno, se está refiriendo a los ángeles, a los serafines y querubines que están rodeando su trono. Ahora, según lo que leímos en Isaías, hago una pregunta, ¿a quién vio Isaías en la visión? ¿A quién está viendo en la visión? Pues según, y muy claro, se identifica al Padre, ¿verdad? Al Padre. Muy bien. Ahora vamos a leer lo que refiere Juan, la cita de Juan que dimos. Sí, adelante, hermano. Ya la dimos, ya la tienen los hermanos. Juan, y dice aquí, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no creían en Jesús. Por esto, no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y no los sane. A ver, fíjense ustedes que estas palabras de aquí son las mismas que se mencionaron acá. Acá se identificó al que habla como el Padre, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dijo? Bueno, pronunció todas estas palabras, pero acá en Juan, quien está pronunciando y a quien se está identificando es acerca de Jesús. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién identifica Isaías como el que está sentado en el trono en la visión? ¿A quién identifica Juan, como el que está sentado en la visión de Isaías? ¿Identifica a Jesús? Dice, a él es al que vio Isaías y dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Interesante. ¿Sí? Pero no es todo. Miren, vamos a ver qué dice el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Gracias. Y dice el texto, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahora, perdón, un poquito otra vez regrese. Gracias, hermano. ¿A quién está hablando aquí según Pablo? ¿Quién es el que está el personaje de esta visión? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿O quién es? Es el Espíritu Santo. Dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos no oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, si notan en Isaías,
a quien se identifica como el personaje de la visión, es al Padre. Juan se refiere al personaje central de la visión como Jesús. Y Pablo, cuando habla de la misma visión, lo identifica como ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, esto, hermanos, para muchos dirán, ¿cómo? Entonces aquí hay un error en la Biblia, dirán. No, la Biblia se contradice. Muchos pensarán así. No, la Biblia se contradice. Aquí Isaías dice una cosa, Juan dice otra cosa, Pablo dijo otra cosa. Como que cada quien le agarraba lo que quería. No, hermanos, no hay tal contradicción. Es sencillamente que esa es esa unidad en la deidad de lo que hemos venido hablando desde el principio, que está en las páginas de la Biblia. ¿Sí? Ahora, vamos adelante, miren. Aquí es otro comparativo. Ahora vamos a leer Isaías 61:1, Lucas 4:17-18, Isaías 48:16. ¿Sí? Busquen esas citas, Isaías 61:1, Lucas 4:17-18, Isaías 48:16, por favor. Y vamos a agrandar, gracias hermano. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió, ¿quién? ¿Quién? Me ungió Jehová. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Isaías 61:1. A ver, dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. ¿Quién unge? Jehová. ¿Quién envía a predicar? Jehová. ¿Sí? Eso en Isaías 61:1. Ahora, miren lo que dice la cita de Lucas que comentamos. Hablando acerca del Señor Jesús, en Lucas 4. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A ver, ¿quién está aquí siendo el personaje central de esta visión? Acá dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién unge aquí? El Espíritu Santo. Acá dice, me ungió Jehová. Acá dice, el Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:17-18. Y esa profecía se cumplió en Cristo. ¿En Cristo? Ajá. En Cristo. Que habló en el Antiguo Testamento. Sí. Y entonces acá, bueno, dice, ¿quién me ungió? Dije Jehová. ¿Y acá quién es el que está ungiendo? El Espíritu Santo. Ahora miren, vamos a Isaías 48:16. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Qué nos muestra la Biblia en este pasaje? Esa unidad de pensamiento, esa unidad coordinada de trabajo, esa unidad en el plan de salvación del hombre. O sea, la Biblia no tiene problema en presentar esta unidad entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo. ¿Por qué? El problema está en nosotros. ¿Recuerdan lo que hemos venido leyendo? Nuestra estrechez, nuestro egoísmo no nos permite ver, siquiera aceptar que pueda haber algo así como tal unidad. Miren, el otro día miraba algo que me llamó la atención. Quizás será porque uno ya trae en la cabeza, nada más anda uno pensando. Yo estaba pensando mucho en esta situación de este tema. Entonces, miraba algo. Vi en el cielo una parvadita de pájaros. Bueno, no era parvadita, era una parvada grande. Eran de esos pájaros negros, son como pinzones, no sé cómo les conozcan ustedes. Unos pajaritos negros que vuelan en parvadas. Y me quedé mirando cómo emprendían el vuelo y de repente andaban así volando y como que tuvieran alguna forma de comunicación especial, que de repente ¡shum!, toda la bolita de pájaros se hacía para acá y de repente ¡shum!, todos bajaban y luego ¡shum!, todos subían, como que fueran un solo pájaro, como un solo cuerpo.
No se chocan. No se chocan, van juntitos. Veía también cómo en ocasiones aves que los atacan, por ejemplo los halcones, quieren ver, ven el pájaro y dicen, ¡guau! Va, muchos, ahorita me agarro uno. Increíble, cómo es una coordinación, una unidad de pensamiento tan perfecta que viene el halcón, quiere agarrar uno y cuando parece que ya tiene, ¡shum!, se hace para allá toda la bola de pájaro y no puede agarrar nada. Se protegen así. Y veía también, por ejemplo, cómo los cardúmenes, los pececillos, por ejemplo las sardinas u otras especies de peces, en el mar, están todos como que fuera un solo cuerpo. Y van, pero son miles. Y de repente viene algún pez que lo quiere comer y se desplazan hacia un lado como uno solo. Y ¡yum!, para acá. Y le es difícil al predador poder cazar así. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo es posible que entre los animales, que no pueden expresarse con palabras como nosotros, que tienen su forma de comunicarse, cómo es posible que entre ellos puede haber tal unidad de pensamiento para el beneficio de todos, y todos ellos se ven en una unidad que parecen un solo cuerpo? ¿Por qué nos cuesta a los seres humanos entender eso? Lo leemos al cansancio en la Biblia. Que todos seamos uno. No, pero es que yo soy el pastor. No, pero que yo soy el anciano. No, pero que yo doy más diezmo. ¿Eso es ser uno? Así nos protegemos. Así pensará el pez, así piensa el ave. No, pero yo nací primero que tú, dice un pajarito. No, yo nací primero que tú, yo tengo que ir acá adelante. O dice algún pez, no, yo tengo mejores colores que tú, yo voy primero. ¿Entienden? ¿Cómo es posible que aún en la naturaleza pueda haber esa unidad? Ese trabajo conjunto. Pero nos cuesta siquiera entenderlo, más aún de Dios, de la divinidad, que creó esos peces, que creó esas aves. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos trabajar así. Porque nos cuesta ser uno en pensamiento. Porque nos cuesta ser uno en trabajo. Porque nos cuesta ser uno en las obras que realizamos para con los demás. Y ahí tiene que uno opina que no, que mejor deberíamos hacer esto, no, que mejor el otro, no, que mejor aquí, que mejor allá. Y saben, tan así que la prueba es que estamos grabando esto. Si tan solo aceptáramos lo que la Biblia nos muestra acerca de la deidad. No, pero es que el Hijo es engendrado. No, pero que fue creado. No, pero que el Espíritu Santo es una fuerza. No, que es una mente. No, hermanos, ¿cómo queremos entender la deidad si entre nosotros, entre seres humanos, nos cuesta ponernos de acuerdo en algo? Nuestra estrechez, nuestro egoísmo, el pecado ha hecho que perdamos el concepto de Dios. La Biblia no tiene ningún problema, la iglesia primitiva no tenía ningún problema en entender esto. Así lo recibieron, así lo aprendieron. El problema vino después cuando gente que empezó a filosofar, que empezó a razonar, que empezó a aportar de su mente, dijo, no, es que Jesús tuvo que ser esto, no es que el Espíritu Santo tuvo que ser esto, no es que el Padre tiene que ser esto. Ese ha sido el problema que durante siglos ha hecho que los hombres permanezcan divididos en algo que es tan evidente en la Escritura. ¿Sí? La Biblia no tiene problema con esos textos. Entonces, avanzamos. Vamos a ver otra tabla comparativa aquí de unos textos en Habacuc 3:19, en Hechos 10:36, en 2 Corintios 3:17. Vamos a ver estos párrafos ahora. Y vamos a leer. No sé si ahí se alcanza a distinguir bien la letra, pero si no, busquen esto en sus Biblias. Estas citas, Habacuc 3:19, Hechos 10:36, 2 Corintios 3:17, porque quizá la vamos a agrandar de manera que lo puedan leer todos. Vamos a ver primero, Habacuc 3:17. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Quién es mi fortaleza? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Cómo se le llama a Jehová? ¿El qué? El Señor. ¿Quién es Jehová? Decir que Jehová es el Señor es incorrecto. Que el Padre es el Señor es incorrecto. No, Señor. El Jehová es el Señor. Ahora, veamos lo que dice Hechos 10:36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo.
Este es el Señor de todos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es el Señor? ¿Es el Padre o es el Hijo? ¿Quién es? La Biblia no tiene problema. Identifica tanto al Padre como el Señor, como identifica al Hijo como el Señor. Y por si fuera poco, miren lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es ¿quién? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo identifica la Biblia al Espíritu? Como el Señor. Pero este texto lo agarran la gente que va contra esta enseñanza bíblica y dicen, ahí está. El Señor es el Espíritu. Entonces dicen, ahí está. Jesús es el Espíritu. Jesús es el Espíritu. Nada más que pues ya está desencarnado y ahora anda aquí. ¿Saben qué es lo peligroso ese día? Miren, hermanos, ponga usted atención cuando le digan estas cosas. Cuando yo escuchaba esta postura, dicen, no, es que Jesús es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo Jesús, pero desencarnado. Porque en carne no podía estar presente en todos lados, pero en espíritu puede estar presente en todos lados. Entonces el Espíritu es el Señor, dicen, es Jesús mismo, pero desencarnado. ¿Sabe qué te están diciendo allí? Te están enseñando que hay una entidad llamada Espíritu que puede vivir fuera de la persona y que piensa. ¿Y sabes cómo se llama eso? Espiritismo. Porque entonces la conclusión sería, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, entonces en nosotros también el Espíritu puede estar allá, puede pensar, puede mover, puede decir, puede hacer. Eso es espiritismo, hermano. No es que el Espíritu es una entidad que sale así del cuerpo de Jesús y entonces viene y ahora es invisible para nosotros, pero que es el mismo Jesús. ¿Te das cuenta hasta dónde llega esta enseñanza de esta gente? ¿Por qué? Porque cuando se mueve una pieza del soporte, de la estructura que carga todo el edificio, hermano, todo el edificio se viene abajo. Está vulnerado y se viene abajo. Vamos adelante, mira. Vamos a hacer pequeño. Y vamos a leer esta cita de El Vigilante del Sur, 23 de febrero de 1904. Miren lo que la hermana White escribe aquí. Los que proclaman el mensaje del tercer ángel deben vestir toda la armadura de Dios para poder permanecer firmes en su puesto, enfrentando la detracción y la falsedad, peleando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la palabra escrito está. Manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si es la mente de Dios que dicen estas personas, puedan ser eficiencia. Esto es algo que yo agregué, esto no está en el escrito. Lo agregué, ¿por qué? Porque en relación a que la gente dice que el Espíritu Santo es la mente de Dios. Pero noten que la sierva del Señor dice que son los tres grandes poderes del cielo. Porque hay unos que dicen, es el poder de Dios. Bueno, es que aquí también entonces Dios nada más es un poder. El Hijo nomás es un poder. Son personas. Y los califica de los tres grandes poderes del cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puedan ser su eficiencia. Estos poderes trabajarán con el que se entregue sin reserva a Dios. La fortaleza del cielo está al mando de los que creen en Dios. El hombre que hace de Dios su confianza está protegido por una muralla inexpugnable. Entonces, miren, la hermana Juan no tenía problema en identificar qué es el Espíritu Santo. Pues, ¿qué es el Espíritu Santo? Es lo mismo que el Padre, es lo mismo que el Hijo. Son los tres grandes poderes del cielo. ¿Qué más tiene para decir? Nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se relacionan íntimamente con Él. Permanecen con Él, con su Hijo y con su Espíritu en santa comunión. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has llegado a ser una nueva persona en Cristo Jesús? Entonces coopera con los tres grandes poderes del cielo que están obrando en tu favor. Al hacerlo, revelarás al mundo los principios de justicia. Nuevamente, la hermana White dice,
acerca del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, que son, ¿qué? Los tres grandes poderes. Ajá. Y dice ahí, previo, habla de Dios, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo en comunión. ¿Sí? Ahora, miren, esta gente dice, ¿qué no te han explicado? ¿Que tú no sabes que el libro de evangelismo fue manipulado? Ya fue manipulado. Miren, no me va a dar tiempo presentar hoy todo esto, pero les voy a dar una recomendación. Hoy circulan, incluso en internet los pueden encontrar, los manuscritos de la hermana White referente al libro de evangelismo. O sea, estoy hablando de los manuscritos, quiere decir aquello que con su puño y letra escribió. Y allí tú puedes leer que ella hace referencia, así como lo encontramos en el libro de evangelismo el día de hoy, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como los tres grandes poderes del cielo. Pero esta gente, fiel a la costumbre, dicen, no, es que eso ya fue manipulado. Bueno, esto que estamos leyendo, la cita previa, me voy a regresar. Esta cita, como esta, no son citas extraídas del libro de evangelismo. Y quiero que noten las fechas, porque ellos dicen, es que después de la muerte de Elena de White, cambió todo. Alteraron los escritos y después de su muerte, ya te metieron la doctrina de la Trinidad. A ver, ¿cuándo es fechado esto? ¿Febrero de qué? 1904. ¿Vivía Elena de White? Sí. Sí, señor. Ella murió en el 15. Ella murió en 1915. ¿Cuándo está fechado esto? 19 de junio de 1901. ¿Vivía Elena de White? Sí, señor. Ella vivía. No diga, o sea, de verdad que se necesita cabecita dura para creer aquello de que, se murió de White y ¡shum! Todos sus escritos lo cambiaron. Y todo lo que leas acerca del Espíritu Santo como una persona, eso ya fue manipulado. Ella vivía. Ella vivía, ella escribió esto, no está en el libro de evangelismo. Por si acaso tú llegas a creer que el libro de evangelismo fue manipulado, vamos a mostrar evidencia de otros escritos en donde ella siempre hace mención y reconocimiento no solo de tres grandes poderes, sino también del Espíritu Santo como una persona. Y te vas a llevar sorpresa de lo que ella escribe acerca del Espíritu Santo. Mira, vamos a avanzar. Esto está en manuscritos revelados. Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor es el gran principio que mueve a los seres no caídos. Los ángeles contemplan con asombro la indiferencia que los que tienen luz y conocimiento manifiestan hacia un mundo que no es salvo. Las huestes celestiales están llenas de un intenso deseo de trabajar a través de las agencias humanas para restaurar en el hombre la imagen de Dios. Están listos y preparados para realizar esta obra. El poder combinado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se compromete a elevar al hombre a su estado, al hombre de su estado caído. Cada atributo, cada poder de la divinidad ha sido puesto a las órdenes de quienes se unen al Salvador para ganar a los hombres para Dios. Oh, que todos apreciaran la verdad tal como está en Jesús. Oh, que todos amaran a Dios a cambio del amor y con que Él los ha amado. Una cita más, manuscritos revelados, en donde ella nuevamente habla del poder combinado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Avanzamos para no llevar mucho tiempo. Miren esta cita. Esta cita, dicho sea de paso, fue escrita en 1893. ¿Vivía Elena de White? Sí, señor. Sí. No solo vivía, gozaba todavía de muchos años para poder escribir. Sí, fíjense. Ella decía que los años finales de su vida estaba más sana que cuando era joven. Así es. Porque estaba practicando. Porque ahora practicaba la reforma pro salud. Es correcto. Ahora miren, ¿qué escribe ella en este manuscrito? Dice, el Espíritu Santo es el Consolador. En el nombre de Cristo, Él personifica a Cristo. Sin embargo, ¿es qué? Una personalidad diferente. Entonces el Espíritu Santo es el mismo Cristo, pero desencarnado. No, dice, Él personifica a Cristo. Sin embargo, es una personalidad diferente. Sí.
Y eso fue escrito en 1893. Sí. Algo más. El Espíritu Santo tiene ¿qué? Una personalidad. De lo contrario, no podía dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. También debe ser ¿qué? Una persona divina, pues de lo contrario no podría escudriñar los secretos que se esconden en la mente de Dios. Porque ¿qué hombre conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así las cosas de Dios no las conoce nadie, sino el espíritu de Dios. Usando este texto de 1 Corintios 2:11, un antitrinitario que anda allá enseñando en internet dice, ahí está, es la mente de Dios. Aquí está clarito. Agarra 1 Corintios 2:11 y dice, el Espíritu Santo es la mente de Dios. Dice, ¿por qué no lo quieren ver los trinitarios? Bueno, le citamos esto porque él dice que cree en el espíritu de profecía. Primero aclararles que nosotros, sostén propio historicista, no somos trinitarios. No, ellos se refieren a trinitario del hecho de que crees que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son personas. Ahora, miren, dice que el Espíritu Santo tiene personalidad. Pues de lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Entonces, dice Elena de White que el Espíritu Santo es una mente. ¿Es la mente? No, tiene personalidad. Ahora, por si fuera poco, por si la palabra personalidad dejara así como que lugar a la suspicacia, agrega, también debe ser una persona divina, pues de lo contrario, no podría escudriñar los secretos que se esconden en la mente de Dios. ¿Es la mente de Dios el Espíritu Santo o es una persona? Es una persona que escudriña aún la mente. Amén. Dios nos envió mucha luz y aquí está. Y aquí está, hermanos. Aquí está. Ahora esto fue escrito, hermanos, en 1906. 1906. Elena de White vivía en 1906 y miren qué escribió acerca del Espíritu Santo. Yo les invito para que busquen las citas. Ahí están. Afortunadamente hoy se puede encontrar todo en línea. Busquen las citas, tradúzcanla para que miren que lo que se está mostrando aquí no es ya manipularon ahí la traducción. Búsquela. Vaya al manuscrito, vaya ahí, busque y va a encontrar esto. Avanzamos. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos de que el Señor Dios es nuestro cuidador y nuestro ayudador. ¿El Espíritu Santo es qué? Una persona, así como Dios es qué? Una persona. Sí, está. 1899. Vamos adelante. La eterna deidad. Fíjense, ¿qué cita? La eterna deidad. ¿Quiénes conforman esa eterna deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas, a fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes unidos en la gran obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia celestial, partícipes de la naturaleza divina y obreros juntamente con Cristo. Es una cita también tremenda. La eterna deidad. ¿Quiénes componen esa deidad? Ahí está. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esta cita, a lo mejor alguien que no sea un adventista dirá, bueno, pues lo escribe una mujer a la que ustedes consideran profetas. Esto a lo mejor para alguien que no es adventista no vale nada. Pero si alguien que se precia de ser adventista y que dice que es un fiel lector, un apasionado lector de los escritos del Espíritu de profecía, si es cierto eso, ¿por qué no muestra esto en su enseñanza? La eterna deidad. ¿Quiénes la componen? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, son citas irrefutables. No me vengan a decir que esto también, ya lo manipularon. Que los jesuitas ya le metieron la mano. No, hermanos, es algo que está ahí, que se escribió tan claro para nosotros. Ahora miren, esta cita también es muy buena. Y esta fue escrito en 1905. Usted lo puede encontrar también
en el libro de Evangelismo, en la página 446, aunque originalmente lo va a encontrar en Testimonios Serie B, número 762.3, 1905. A ver, ¿qué dice? Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Fíjense, ella va a hablar aquí acerca de cada uno. Primero dice, ¿qué es el Padre? El Padre es ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, tiene un cuerpo y es toda la plenitud de la divinidad. Es invisible para los ojos mortales. El Hijo, ahora voy a hablar del Hijo. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. O sea, ¿cuál es la única diferencia aquí entre el Padre y el Hijo? Que el Padre es invisible para los ojos mortales, pero que el Hijo es la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que es la imagen misma de su sustancia. El Consolador, ahora viene el Consolador, que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como Salvador personal. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. O sea, esta cita, hermanos, te dirán, ¡ay, que evangelismo está manipulado! Bueno, la cita originalmente no está en el libro de evangelismo. Y la cita te deja muy claro lo que la hermana White, cómo describe al Padre, cómo describe al Hijo y cómo describe al Espíritu Santo. Y dice, son estos los 3 grandes poderes, las 3 personas vivientes, el trío celestial. Avanzamos. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Está encargado de presentar a Cristo la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos por Él. El Señor Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella y manda a su Espíritu para que sea de continuo el maestro y guía del hombre? Amén. ¿Puede una fuerza ser maestro y guía del hombre? Ahora, noten la palabra, manda a su Espíritu. ¿Por qué? Porque esta gente te dice, la teología católica, es que el Espíritu Santo procede del Padre. O sea, procede como que sale de dentro de Él. No procede en el sentido que es enviado del Padre, pero la hermana White dice muy claro, que manda a su Espíritu. Esas 2 palabras del credo católico, engendrado y procede de, son lo que le están enseñando a los adventistas hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Es catolicismo. Es, hermano, es catolicismo disfrazado de adventismo. Por eso se acuerdan cómo se titularon nuestro tema. Adventistas, católicos, por ignorancia y negligencia. Porque esos que se dicen defensores de la verdad presente son católicos, unos por ignorancia, porque no se dieron porque no se han puesto a estudiar, y los otros por negligencia, porque tampoco se van al estudio, hermanos. Ahí está el registro, ahí están los escritos, ¿sí? Entonces, lo que hemos venido diciendo aquí, como se darán cuenta, no son aportaciones nuestras, son sencillamente párrafos, citas bíblicas claras, que si alguien no está de acuerdo, bueno, que reescriba la Biblia, que reescriba el Espíritu de profecía, pero ahí está, es no negociable, vaya, no negociable. Avanzamos, hermanos, estamos próximos a terminar. Ahora miren, hay un argumento que dice, es que el Espíritu Santo
No es citado por Elena de White en la creación. Dicen, a ver, en la creación ahí está el Padre y está el Hijo. No está el Espíritu Santo. ¿De dónde tú sacas que la hagamos? Implica 3. Solo implicaría 2. Es más, algunos dicen que ni siquiera era Jesús, dicen que son ángeles. Cuando el Señor dijo, hagamos, dijo, se refería a los ángeles. Bueno, ya vimos eso al principio. Otros dicen, bueno, sí era Jesús, pero nomás estaba el Padre y el Hijo. ¿Dónde dices tú que está el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver. Fíjense, esta es una cita que generalmente te van a citar. Historia de la Redención 20:21 dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Y entonces dicen, ¿quién? Padre y el Hijo. Ahí está. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde dice que hagamos implica al Espíritu Santo? Y sigue la lectura. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dicen, ahí está. ¿A quién se refirió? Al Hijo. Esto de por sí descarta que sean ángeles. ¿A quién se refirió? Al Hijo. ¿Qué le dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dicen, ahí está. El Espíritu Santo no aparece ni en la creación ni como persona. Ni Elena de White ni siquiera lo cita. Bueno, miren esta cita. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y dice, solamente mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Únicamente bajo la dirección del Omnisciente podemos llegar a pensar lo mismo que Él cuando estudiemos sus obras. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la creación o no? Ahí está. Dice, solamente mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, porque así lo dice Génesis, ¿no? En el principio dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo, pero si no fuera suficiente evidencia, miren. ¿Qué dice Job 33:4? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. A ver, ¿quién creó? Creó el Padre, porque la Biblia dice que el Padre es el creador. Pero la Biblia también dice que el Hijo es el creador. Pero miren lo que dice Job. El Espíritu de Dios, ¿qué? Me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora vean este otro texto. Envías tu Espíritu, son creados. Renuevas la faz de la tierra. Salmos, aquí me faltó poner completa la cita. Envías tu Espíritu, ¿y qué pasa? ¿Es creador el Espíritu Santo? Amén. Sí, Señor. ¿Hay creación sin el Espíritu Santo? No. Entonces, ¿estaba presente? Ya lo vimos en una cita previa. Sí, Señor, estaba presente en la creación. Ahora, ¿por qué dice el texto previo que cuando el Padre se dirige al Hijo y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Pues hermanos, es tan sencillo. El Espíritu Santo tiene una forma, un cuerpo así como lo tiene el Padre, como el Hijo. Es Espíritu. Por eso se dirige a aquel que, ¿se acuerdan una visión de la hermana White donde le pregunta al Señor Jesús? Que si el Padre tiene una forma corporal como Él. Dice, sí, le responde que sí. Pero el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo, no es algo que tenga un cuerpo así como tú, como yo, pero no por eso no es persona. Es que nuestra estrecha mente no nos permite aceptar eso. ¿Por qué? Porque hacemos lo que las escuelas de pensamiento. Si mi razonamiento dice que no es correcto. Sí, se le metemos lógica. Sí, no, si mi razón dice que no, ¿cómo va a ser eso? Entonces no puede ser. Estamos como el Job, que se quería poner a preguntarle, a cuestionarle a Dios. Y el Señor dice, a ver, Job, ciñete como varón valiente. Te voy a dar unas preguntitas y tú me respondes. Y el Señor le empieza a hablar justamente de la creación.
Y cuando el Señor le cuestiona y dice, a ver, ¿tú dónde estabas cuando yo le puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando esto? ¿Dónde estabas tú? Job entiende la situación y dice, Señor, una vez hablé, ya mejor me callo. Porque cuando hablo, nada más digo cosas que no. Hoy estamos igual. Queremos expresar a Dios en nuestro lenguaje tan limitado. Y queremos entender a Dios en nuestra mente tan finita. Y si no pasa la prueba de mi razonamiento, no puede ser cierto. Pero no te pones a pensar que Dios trasciende más allá de tu razonamiento. Que dicho sea de paso, nuestro razonamiento hoy, aún de los hombres que son considerados como un coeficiente intelectual muy alto, es tan pobre comparado como lo fue la capacidad intelectual que tenía, por ejemplo, Adán y aquellos que originalmente descendieron de él. Y sin embargo, con esta mente, queremos entender esas cosas. ¿Saben qué es lo triste? Que le es más fácil a la gente aceptar que viene de un chango que de una bacteria, de un algo que salió del agua, fue creciendo, se formó, y que de ahí, o sea, le es más fácil aceptar a la gente eso que el hecho de aceptar que hay un Dios omnipotente, una mano creadora, una unidad en esa deidad. Muy bien, avanzamos. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Quién se conmovió de piedad? La divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan ¿qué? De redención. ¿Se acuerdan que leímos que el plan de la redención, el plan el pacto eterno estaba en la mente de Dios desde las edades eternas? Bueno, miren lo que dice la cita. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar el plan de redención. Ahí se cuenta al Espíritu Santo como una... ¿Parte de? Sí, parte de la deidad. Parte de la deidad, porque dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Quién forma parte de esa divinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, pues, aceptar algo que es tan claro? Si fuera una fuerza activa o una cosa, pues no podría contarse como una persona más allí. ¿Sí? Miren, son citas tan claras, hermanos. Yo no sé esta gente, ¿qué esperaría? Yo no sé si esperarían que la hermana Juan hubiera hecho, mira, Pedro Ortega, a ti me dirijo y te digo esto. O sea, casi querían que le pusiera su nombre, como para saber que se está dirigiendo a nosotros y que hacernos entender esto que para ellos no generaba problema en sus mentes. Y que el Espíritu Santo está con nosotros ahora, que es el representante de Cristo. Cuando Él ascendió, envió el Espíritu Santo como su representante. Así es. Aquí en la tierra. Ahora, ¿saben por qué les cuesta, hermanito Pedro, entender a esta gente estas cosas? Pues porque sencillamente le están pegando al Espíritu Santo, que es el que inspira la palabra. Pues sí. O sea, si batean al que inspiró la palabra, ¿cómo van a entender la palabra si dejan fuera a aquel que la inspiró? Sí. Ajá. Ahora, fíjense. En la oscuridad. Cuando se hace del Espíritu Santo como que una fuerza, como que un algo, es algo que tú puedes usar, no algo que te usa. Ajá. Es como decir, es este teléfono. Este teléfono es algo que yo puedo usar, que lo puedo aventar para allá, que lo puedo aventar para acá. Es algo que puedo usar. Pero el Espíritu Santo no es algo que tú usas como una fuerza. El Espíritu Santo es algo que tú debes de ser usado por el Espíritu Santo para una obra. Esa es la diferencia entre aceptar algo como una persona, al Espíritu Santo como una persona, o aceptarlo como sencillamente una fuerza que emana, ya sea del Padre, ya sea del Hijo. ¿Sí? Perdón, me brinqué esta cita. Ahí, dice, ¿qué hice? Ahí está. El Espíritu Santo personifica a Cristo. Sin embargo, ¿es qué? Una personalidad diferente. Ya vimos que es una persona, ya vimos que parte del plan de redención, ya vimos que estuvo en la creación, que es creador. O sea, ¿qué más pues evidencia queremos? ¿Cómo debates eso, hermano? Digo, ahora fíjense, nada más por no dejar, quizá no debiera, pero voy a hacer una mención. Miren,
Ya les dije que me puse a ver videos para entender cómo estas personas coinciden esto. Y de veras que hay argumentos, hermanos, que sobrepasan la ingenuidad, pero que se presentan como poderosos argumentos teológicos. En un video veía a un exponente de esta postura, que no cree en esta deidad, y que decía, a ver, miren, vamos a leer el libro de Primeros Escritos. En el capítulo, un capítulo que se titula, ¿qué? Me parece, El fin de los 2300 días. Y dice, que ahí está el Padre y que ahí está el Hijo. Y dice, a ver, ¿dónde está el Espíritu Santo? Yo me rascaba la cabeza y dije, este tipo no es adventista. Él debería entender que una vez que llegó el Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿a dónde fue enviado? A la tierra. ¿Cómo lo quiere mirar después al fin de los 2300 días, ahí en el cielo, si el Espíritu Santo no estaba más allí? Pero dice que es un profundo lector del espíritu de profecía. Pero bueno, hermanos, son argumentos de veras que rayan en lo ridículo, en la necedad. Eso es Babilonia. Es una confusión. Es exacto. Pero si los escritos son tan claros, el único argumento que tienen así como que para querer más o menos confundir a la gente, es que ya fue alterado. O sea, típico. Si algo no encaja con tu manera de pensar, lo más fácil es decir que ya fue alterado. Ahora entonces resulta, hermanos, que nosotros somos la inspiración del texto. Le decimos al texto lo que debe de hablar, no el texto nos habla a nosotros. Ahora nosotros le hablamos al texto. Y eso no es correcto. Así que, bueno, vamos a continuar. Y miren esta cita. El Espíritu Santo, aquí una más, 1906. El Espíritu Santo es ¿qué? Una fuerza, ¿verdad? No es una mente. No, es un poder. Nada más. El Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Ahora, estamos concluyendo. Esta parte, hermanos, hubiera yo querido presentarles más información de la poquita que le voy a presentar, pero esto implicaría que nos llevara más tiempo y además implicaba el hecho de más traducción. Ustedes saben que en las revistas adventistas, los archivos, pues para pesar de muchos de nosotros está todo escrito en inglés. Aquellos que no dominamos ese idioma del inglés, nos cuesta trabajo y tenemos que recurrir a la tecnología para las traducciones. Y cuento con ello corroborar con aquellos hermanos que sí hablan, escriben y entienden el inglés y presentar para ver si la traducción, el traductor la hizo correcta. Entonces vamos a tocar, para concluir, estamos acabando, el tema de los pioneros. Porque el argumento primario es que los pioneros eran antitrinitarios. Y te van a dar muchas citas de los pioneros. Y te van a citar a muchos de ellos y te van a decir, mira, ellos escribieron esto. Mira qué escribió Jaime White. Mira qué escribió Uriah Smith. Mira qué escribió tal fulano. Mira qué escribió tal. Mira qué escribió tal. Es más, mira qué escribió Ellen White. Bien, ellos eran antitrinitarios, pero una vez que murieron y que murió Ellen White, ¡pum! La iglesia se hizo trinitaria, dice. Así dice. Bueno, vamos a ver. A mí me llamó mucho la atención ese argumento y dije, ¿será? Y cuando yo leía los escritos de los pioneros dije, ¡wow! Dije, ¿qué pasó pues luego? Bueno, hay una historia, hermanos. Pero esa historia no te la comparten. Solo te dicen parte de la historia. Es como te dije al principio. Es como que te dan una novela, un libro, y te dicen, mira, empiézale de aquí, de la mitad para adelante, que está lo interesante. Lo de atrás no importa. No, tú no tienes un contexto completo, entonces tú vas a tener una percepción errada acerca de ese tema. Muy bien. ¿Qué escribieron? ¿Qué creían los pioneros? ¿Qué decían los pioneros? Porque sí hay escritos de los pioneros que nos dejan ver cómo ellos tenían un concepto acerca de estas cuestiones. Por ejemplo, miren,
En resumen, ¿qué creían los pioneros? Como Uriah Smith, como Bates, como el propio Jaime White. ¿Qué creían? Aquí se resume más o menos el concepto de la deidad que ellos entendían. Y ese concepto de la deidad se basaba en lo siguiente. Creían, por ejemplo, como Uriah Smith, que hubo un tiempo en la eternidad cuando Cristo no existió. ¿Sí? Eso creían. Que hubo un tiempo en la eternidad que Cristo no existió. Y dicen estas gentes que hoy están pugnando por eso, dicen, pues es que si eso creían, eso creemos. Es que hubo un tiempo cuando Cristo no existió, a pesar de las citas que ya mostramos del Espíritu de Profecía. ¿Qué más creían? Que Cristo recibió la deidad del Padre y por lo tanto era inferior a Él. Porque decían, en algún momento no existió, pero luego, bueno, fue engendrado y entonces recibe la deidad del Padre, pero era inferior. ¿Y qué más creían? Que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino es el poder o la influencia de Dios y Cristo. Entonces agárrense, pues ahí está, esto creían los pioneros, esto era la idea original. Y dicen, esto es lo que el Espíritu Santo les había inspirado y tenemos que volver a eso. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, miren, esto que voy a leer, hermanos, esto es algo que aparece repetidas veces en muchas páginas en internet. No crean que esto es, este hermanito, ¿cómo se metió a investigar? No, es algo que está ahí. Aparecen miles de páginas en internet, todas repiten esta información, pero en algunos casos no nos quedamos conformes con el parrafito. En algunos casos sí nos fuimos al original, fuimos a los archivos, encontramos la revista, leímos todo el artículo y vamos a presentar algunos ejemplos de eso. Pero vamos a citar así brevemente algunas de las cuestiones de los pioneros y sus creencias. Dice, en 1846, por ejemplo, Jaime White se refirió al antiguo credo trinitario no escritural que Jesús es el eterno Dios. Eso escribió en 1846. Entonces te citan mira, ahí está. Jaime White decía que ese antiguo credo trinitario no es escritural, que Jesús es el eterno Dios. Eso no. Ahí está lo que creía Jaime White. Tú te rascas la cabeza y dices, oye, sí, pues. Pero ¿saben una cosa? Resulta que el mismo Jaime White para 1876 escribió que los adventistas del séptimo día mantienen la deidad de Cristo tan cerca con los trinitarios que no nos paramos de juzgar aquí. Eso lo escribió en 1876. Pero mismo Jaime White, un año después, escribe lo siguiente. Declaró su creencia en la igualdad del Hijo con el Padre y condenó cualquier posición como errónea que hace a Cristo inferior al Padre. Y de esto te voy a mostrar la revista y el artículo. Es interesantísimo porque si tú te quedas solo con esto, tú te quedas con una impresión mutilada. Entonces te voy a mostrar la revista y te voy a mostrar la traducción completa del artículo y te vas a sorprender de lo que escribió Jaime White para 1877. Pero bueno, avanzamos, mire. Otro caso, Prescott. Para 1896, él escribió que como Cristo nació dos veces, fíjense lo que para el 96 creía Prescott, que Cristo había nacido ¿cuántas veces? Dos. Una vez en la eternidad, el unigénito Hijo del Padre, y otra vez en la carne, de este modo, uniendo lo divino con lo humano. En el segundo nacimiento, así que nosotros que hemos nacido una vez en la carne, estamos para tener el segundo nacimiento habiendo nacido en el Espíritu. Esto lo escribió Prescott en la Revista Evangélica el 14 de abril de 1896. ¿Por qué? Pues ellos tenían el concepto de que hubo un tiempo en la eternidad cuando Cristo no existió. Ya lo vimos. Y esto escribió Prescott. Entonces te citan estas y te dicen, ahí está, mira, otro ejemplo. Pero no te citan esto. Que 23 años después, en la Conferencia Bíblica de 1919, durante una discusión sobre la deidad de Cristo, admitió: yo estaba en el mismo lugar en el que el hermano Daniels y había enseñado las mismas cosas, que Cristo era el principio de la obra creadora de Dios, que hablar de la tercera persona de la deidad o Trinidad era herética. Por autoridad y sin hacer mi propio pensar o estudio, yo supongo que estaba en lo correcto, pero encontré algo diferente. ¿Y qué pasó? ¿Qué más dijo? Cuando hizo la pregunta, ¿podemos creer en la deidad de Cristo sin creer en la eternidad de Cristo? Uno de los participantes contestó:
Me la he hecho por años. A esto Prescott replicó: esa es la misma posición que hemos usado en términos en que, acomodando el sentido, no hay realmente armonía con las enseñanzas de las Escrituras. Creímos por mucho tiempo que Cristo era un ser creado. Fíjense bien. Ahí Prescott está declarando: creímos por mucho tiempo que Cristo es un ser creado, a pesar de lo que dicen las Escrituras. Yo digo esto, que pasando por alto la experiencia que ha pasado por mí en este asunto, este uso acomodaticio de términos que hacen la deidad sin eternidad no es mi concepto ahora del Evangelio de Cristo. Pienso que queda corto toda la idea expresada en las Escrituras y nos deja no con la clase de Salvador que creo ahora, sino una especie de un ser semi-humano como lo veo. La deidad envuelve la eternidad, la misma expresión la involucra. Tú no puedes leer las Escrituras y tener la idea de la deidad sin eternidad. Esto lo escribió o se escribió en las transcripciones de la Conferencia Bíblica de julio 6 de 1919. Ahora, ¿qué pasó con Prescott? Fue un hombre valiente porque él dejó el error. Ahora, y eso es lo que las personas de ahora no pueden dejar por su orgullo. Porque llegó al conocimiento. Sí, no quieren que la gente diga me equivoqué, no pueden decir me equivoqué. Pero ¿sabes cómo se quitan este argumento? Estas personas dicen: pero es que mira la fecha, 1919, ya había muerto Ellen White. ¿Y? Pues como ya había muerto Ellen White, pues ya todo esto ya está manipulado. Eso no pudo haber sido escrito por Prescott, dice. Hermanos, es que es una, de verdad. Pero bueno. Por eso es que aunque el Señor estuviera, no van a querer reconocer. Eso es lo que dice el Señor, no echar las perlas ante los puercos. Miren, ya avancé algunas diapositivas. Y vamos a ver la experiencia. ¿Se acuerdan que les hablé en el transcurso de la presentación acerca del caso de M.L. Andreasen? ¿Sí? Miren, aquí vamos a leer algo acerca de la doctrina de ¿qué? De la Trinidad en la denominación adventista del séptimo día, en la página 20. ¿Qué se escribe ahí? M.L. Andreasen recuerda: recuerdo cuán asombrados estábamos cuando fue publicado por primera vez El deseado de todas las gentes. Fíjense, ¿se acuerdan lo que explicamos? Aquí está el testimonio de Andreasen. Él dice: estábamos asombrados cuando fue publicado por primera vez El deseado de todas las gentes, porque contenía algunas cosas que creíamos eran ¿qué? Increíbles. O sea, leyeron a Andreasen y los demás leyeron y dijeron: ¿qué? Sí. ¿Cómo así? Sí, esto es increíble, decían. ¿Y entonces qué más? Entre otras cosas, ¿la doctrina de qué? De la Trinidad. ¡Wow! Porque ellos tenían un concepto. Pero cuando leen la enseñanza, toda la gente dice: eran cosas que para nosotros eran increíbles. La cual, dice, esa doctrina no era generalmente aceptada por los adventistas de entonces. Pues sí, la historia lo confirma. Pero Andreasen dice: cuando leemos el de todas las gentes, nos llevamos una sorpresa. Había cosas increíbles. Y miren qué agrega. Durante ese año de 1909, Andreasen lee, él escribió en su propio, él lee el manuscrito, en su propio manuscrito, dice: vi las declaraciones que yo estaba seguro que ella no había escrito. O sea, cuando él leyó el deseo de las gentes así impreso, él dijo: no, esto no lo pudo haber escrito la hermana White. Se equivocó, ¿no? Él no se queda contento, no se queda conforme y solicita que se le permita leer el manuscrito, lo que salió de su puño y letra de Ellen White. Y dice: cuando yo leí el manuscrito, no podía, dice, vi las declaraciones que yo estaba seguro que ella no había escrito, que no podía haber escrito, especialmente cuando fui golpeado con la nueva cita, ahora familiar del deseado de todas las gentes. En la página 489. ¿Cómo recibió esa cita? ¿Qué fue para Andreasen y todos aquellos que leyeron esa cita? Fue que golpe. ¿Qué dice? En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Esta declaración, en ese tiempo, fue revolucionaria y me obligó a una completa revisión de mi posición y de la denominación sobre la deidad de Cristo. Tremenda cosa, hermanos. Este es el testimonio de Andreasen, 15 de octubre de 1953.
hombres como él, avanzaron en el conocimiento de esta verdad. No se encerraron. Ahí está. Y no eran cualquiera. Era Andreasen, era Urias Smith, hermanos. Es que el deseo, todas las gentes sabían que venía. Sencillamente aceptaban lo que estaba inspirado. Venía de Dios, no podían decir no. Y Andreasen dice, bueno, a ver, voy a leer lo original. Lee el manuscrito y dice, no hay falla. Esto es así. Sí, estábamos equivocados. Estamos equivocados. Eso es lo que él escribe. Ahora miren, voy a avanzar aquí. Ups, creo que no se va a ver muy bien. Pero esto es lo que escribió Jaime White en 1877. Ay. Te voy a mostrar la revista. Tú la puedes buscar en los archivos. Búsquenla, hermanos. No me crean. Busquen la revista en los archivos adventistas. Ahí está la revista. Ajá. Ahorita aquí incluso te voy a dar la fecha cuando fue escrita y todo. ¿Sí? Ahí está el artículo. Miren, aquí está. Y bueno, aquí está lo que ya se tradujo este artículo. Miren lo que escribió Jaime White acerca de este particular. Dice, gracias. Muy bien. Dice, Pablo afirma del Hijo de Dios. Pablo afirma del Hijo de Dios que era en forma de Dios y que era igual a Dios. El cual, siendo en forma de Dios, pensó, no es un robo ser igual a Dios. La razón por la que no es un robo para el Hijo ser igual al Padre es el hecho de que es igual. Si el Hijo no es igual al Padre, entonces es un robo que se clasifica a sí mismo con el Padre. Y luego fíjense, esta es la única parte de la cita que te van a presentar esta gente que está en contra del tema de la deidad. Este parrafito, esto subrayado, es lo único que te van a presentar. Dice, la inexplicable Trinidad que hace que la divinidad sean tres en uno y uno en tres es bastante mala. Entonces, esto te lo están diciendo. Ahí está, mira lo que escribió Jaime White. Pero no es todo lo que escribió. Siempre hay que continuar la lectura. Y mira qué dice. Pero el ultraunitarismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. ¿Por qué no te citan esto? El ultraunitarismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. Que hace que Cristo es engendrado. Que hace que Cristo es creado. Que solo el Padre es uno y no hay más Dios, que el Padre solo es el Dios y nada más. Mismo Jaime White, para 1877, escribe esto. El ultraunitarismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. ¿Acaso dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Miren ya lo que está escribiendo Jaime White. El gran error, fíjese, el gran error de los unitarios es tomar a Cristo cuando está debilitado con nuestra naturaleza como el estándar de lo que era con el Padre antes de la creación del mundo y de lo que será cuando sea todo divino, sentado al lado del Padre en su trono eterno. ¿Saben ahora qué está escribiendo para 1877 Jaime White? Ahora él está combatiendo aquello que en un momento él había creído. Él ahora se manifiesta en contra del unitarismo. Y esta gente que hoy está subiendo videos son unitarios. Y Jaime White dice, el error de los unitarios es tomar a Cristo cuando está debilitado con nuestra naturaleza como el estándar de lo que era con el Padre, antes de la creación del mundo y de lo que será cuando sea todo divino, sentado al lado del Padre en su trono eterno. Y dice que si eso de la inexplicable, porque dice, es inexplicable, o sea, no dice, no está diciendo aquí Jaime White que no acepte que Jesús es divino, que no acepte que el Espíritu Santo es divino, no, dice, la inexplicable Trinidad. Porque dicen, es que es inexplicable. ¿Cómo podemos explicar eso? Eso de que la divinidad son tres en uno y uno en tres, dice, es bastante malo. No podemos. ¿Cómo lo explicamos? Pero dice, pero el ultraunitarismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está escribiendo ya Jaime White para ese entonces? Pero miren, estas personas unitarias o unicitarias solamente te citan esta partecita. Los vas a escuchar repetir y repetir y repetir eso. Vete al original, vete a la revista.
tradúcela y te vas a dar cuenta lo que está combatiendo ahí Jaime White. Ahí está el engaño, ¿no? Ay, hermanos, es que eso es tendencioso. Se engañan ya. ¿Sí? Sí, entonces lo están engañando y lo están Sí. extraviando. Dicen, no, es que ellos se murieron siendo unicitarios. No, no. Ellos crecieron en el conocimiento. Ahí está, miren, esta es la Reina Gerald, esta es la última parte de ese artículo, de lo que se tradujo. Entonces, si puedes agrandar esta parte, por favor, para que lo veamos. Dice, y toda lengua confiese la redención. Y de nuevo, el Hijo es igual con el Padre. La cuestión del estado de los muertos no es un tema práctico. Sin embargo, lo discutimos para advertir al pueblo contra el espiritismo. Y agrega, la cuestión de la Trinidad y la unidad no es práctica y sin embargo llamamos la atención sobre ella para proteger al pueblo de esa terrible herejía que le quita a nuestro Redentor, conquistador, su poder divino. Fíjense qué tremendo escrito de Jaime White. Pero nomás te muestran un parrafito. Dice, no, miren, esto de la Trinidad, dice, no es una cuestión práctica. Pero sin embargo, llamamos la atención sobre ella para proteger al pueblo de esa terrible herejía que le quita a nuestro Redentor conquistador su poder divino. ¿Ven cómo ahora está en armonía con lo que Elena White había escrito? ¿Se acuerdan que leímos una cita que ella dice que si alguien le quita a Cristo su preexistencia, le está quitando su divinidad? Eso es ser sabio, ¿no? Eso es ser un hombre que va creciendo y que es humilde para aceptar. Tiene que ver con su vida eterna, Correcto. salvación eterna. Pero esta gente, no, solo te cita un parrafito. Aquí está la revista, léela, traduce y te vas a llevar sorpresas tremendas, ¿sí? Miren, yo creo que vamos casi que ir aquí terminando. Solo voy a mostrar esta cita. De esta revista, de esta voy a hacer una mención. Miren, esta es otra revista. Abril 3 de 1900. Les voy a pedir también, apreciados hermanos, que busquen esta revista. Abril 3 de 1900, Review and Herald. Ahí la van a encontrar en los archivos. Ahora, por cuestión de tiempo, pues ya no me alcanzó aquí para poder poner la traducción. Aquí está, miren, hay este apartado que habla acerca de las personalidades. Ahora, cuando usted lee este escrito, que es de 1900, fíjense bien, me vuelvo para que vean. Abril 3 de 1900. Usted lee este escrito de la Review and Herald y habla del Dios Trino, habla de la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Habla aquí lo puede ver, usted lo traduce, y por aquí se habla acerca del Dios Trino, así lo escribe, Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y yo cuando leí eso dije, a ver, ¿quién escribió esto para empezar? Entonces me fui a buscar la revista y curiosamente en la revista no aparece un autor, no aparece quién escribe ese artículo, pero me llamó la atención lo siguiente, dije, si esto se escribió en 1900, Elena de White vivía. Y si Elena de White vivía y ella no hubiera probado esto, inmediatamente hubiera habido una reacción y eso ni siquiera se hubiera publicado. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que seguido de este artículo, abajo, Elena de White escribe y retoma este artículo. Este artículo no es de ella, pero más adelante ella escribe y retoma el artículo. Lo cita. Entonces, pero este artículo, cuando usted lo traduce, por favor, búsquenlo. Abril 3 de 1900, hagan la traducción, y entonces allí van a encontrar una descripción que dices, wow. Es interesante. Ya no me dio aquí más el tiempo por la traducción. Entonces, hay gente que nos cuesta esto del inglés. Pero les hago esa recomendación. No me lo crean. Vayan a la revista, vayan al archivo. Abril 3, 1900. Búsquenla, léanla, hagan la traducción. Si saben leer el inglés, mejor. Y se van a dar cuenta, porque para 1900 Elena White vivía. Ahora, quiero hacer una aclaración acerca para terminar, acerca de una palabra que se usa mucho, que es la Trinidad. Entonces, para los pioneros,
Para ellos, bueno, mencionaban la palabra Trinidad. Ahora, ¿qué con esta palabra? La palabra Trinidad significa, sencillamente, hermanos, quiere significar la unidad de tres. Tres, unidad de tres. El concepto de la palabra como tal es una palabra para definir esa unidad de la divinidad. Ahora, pero, los tres poderes, eso es la palabra. Pero el concepto explicado de la Trinidad católica, de cómo entiende la Iglesia católica esa unidad, es muy diferente a cómo entiende el adventista esa unidad. Para el adventista, y con esto quiero concluir, nosotros no creemos que Jesús fue engendrado en algún momento de la eternidad. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo es una fuerza que emana del interior del Padre y del Hijo, nada más como un poder. Mucha gente queriendo explicar esto le pasa lo que le pasó a esa gente que en el siglo I, II, III, IV quiso explicar esto. Y entonces recurrimos a la costumbre de echar mano de elementos que no siempre nos ayudan, sino que más bien confunden. ¿A qué me refiero? Miren, hay gente que dice, es que es como el huevo. Mira, el huevo está la yema, está la clara y está el cascarón. Ahí están, 3 en 1. Otros dicen, no, es que como el agua, que en sus 3 estados, sólido, líquido, gaseoso, son errores, son ejemplos errados. ¿Por qué? Porque no deja de ser un huevo, la yema fuera del huevo, pues sencillamente no es huevo, y así son ejemplos errados. Flavio Valente Amatuli, por ejemplo, un apologista católico que tiene tirria contra los adventistas y con todo lo que no se llame católico, él ejemplifica usando un triángulo. Es como un triángulo. Sus vórtices son 3, pero bueno, es un solo triángulo. Pero el concepto de la deidad que el adventista tiene no es ese concepto. Sí. No es ese el concepto. El católico es un diferente. cuerpo con 3 cabezas. Algo así. Sí, así es. Pero no es correcto. ¿Por qué? Independientemente, déjenme decirles, aquí sí tengo que puntualizar esto. Cuando yo me puse a investigar esto, quería entender perfectamente cómo es el concepto católico en su entender aquí. Y les debo decir que ni siquiera en la Iglesia católica tienen unidad de pensamiento en esto. Me llevé una sorpresa cuando me puse a investigar y unos creen que es una cosa con 3 cabezas, unos creen que es el mismo, pero como que aquí o sea, está impregnado de modalismo, de sabelianismo, de nestorianismo. Por eso dije, bueno, voy a ir a los teólogos. Me fui a Crisóstomo, me fui a Agustín, me fui a Juan Pablo II, me fui a ¿cómo se llama el otro? Tomás de Aquino. Me puse a leer esos teólogos. Dije, bueno, estos me van a dejar más claro. Bueno, redundan mucho, pero al final sí dejan claro eso, que Jesús fue engendrado en algún momento de la eternidad, que recibe sus virtudes, poderes o facultades del Padre y que el Espíritu Santo es algo que emana de Él como del Padre. Y es realmente lo que le están enseñando hoy a los adventistas. Y dicen que eso es nueva luz. Hermanito, queremos concluir que, como te habrás dado cuenta, no es nada de nueva luz, es un viejo engaño. Tan viejo, que ya en la iglesia primitiva se había escrito acerca de estas amenazas. Por lo tanto, quiero concluir esta presentación haciendo mención de lo siguiente, hermanos. El concepto que el adventista tiene acerca de este particular no es un concepto con el que hayan nacido el movimiento adventista. Es un entender que fue progresivo y que lo vemos reflejado en los mismos escritos de Elena de White, que lo vemos reflejado en los testimonios de aquellos pioneros que tenían una comprensión diferente, pero que tuvieron el valor para cambiar, para corregir y resaltar para concluir también que en cuanto a la naturaleza de Cristo es inseparable. No hay tal cosa como que podamos separar lo humano de lo divino. No se puede. Entonces, esperamos que esta información que se ha presentado, aunque ha sido quizá un tanto densa, pueda servir de algo. Quizá muchas cosas quedaron por considerar, quizá muchas otras más se pudieron haber agregado a la presentación, pero bueno, hasta aquí consideramos que lo que se ha mencionado puede servir de apoyo
y que si alguien en algún momento requiere pues más información acerca de esto, pues sencillamente usted lo que tiene que hacer, hermano, es irse a escudriñar como es el consejo, ¿sí? No dependa de hombres, no crea lo que un servidor dice. Vaya pues a buscar los escritos, haga lo que hicimos por ejemplo con esa revista, no se quede con un parrafito, vaya y busque el escrito original, el escrito completo, léalo. Hagamos a un lado esa flojera por leer, porque eso nos ocasiona que abracemos todo aquello que se nos presenta como una novedad, porque nomás nos da un parrafito, ¿sí? Entonces, hermanitos, con esto queremos concluir esta parte. Y bueno, por ahí hay diferentes retos en internet de esta gente que dice, bueno, a mí que me comprueben con un escrito. Si me comprueban con un escrito, bueno, hoy hemos mostrado más que un escrito. Y no lo presentamos porque tengamos la intención de que esa gente se corrija o cambie su postura. Porque como ya leímos, cuando alguien ha abrazado un error así tan profundo, difícilmente lo va a soltar. Pero sí presentamos esto para aquellos que están dubitativos o para aquellos que pudieran en algún momento llegar a recibir esa información, ¿sí? Por último, quiero concluir diciendo lo que he dicho en algunas otras presentaciones. Hubo ya en México y en otros lugares gente que siguió estos pasos antes de los que hoy los están impulsando. Aquí en México tenemos muy presente a un señor que se llamó Cristian Silva, que precisamente atacaba este tema, el tema de la deidad. Y por ahí subió muchos videos y empezó a atacar al Espíritu Santo, empezó a atacar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, y todos conocen la historia. Ese hombre terminó quemando los libros del Espíritu y Profecía, llamando a Elena White bruja, llama ahora al apóstol Pablo un apóstata de la fe. Bueno, hermanos, es que es un camino descendente en el que la gente finalmente termina creyendo en nada. Llegó a la locura. Y la oscuridad. Sí, hermano. Y la gente finalmente, él argumentó lo mismo. No, es que ya está manipulado el espíritu de profecía. ¿Sí? Así que, hermanos, pues les agradecemos por la atención. Queremos concluir aquí y esperamos en Dios que lo que se ha presentado hasta acá pueda ser de beneficio y les aporte pues también algún material que ustedes puedan tener ahí a la mano cuando requieran y se les cuestione acerca de el entender del adventismo, acerca del tema de la deidad. Que el Señor les bendiga. Vamos a concluir con una palabra de oración y entonces nos despedimos de las cámaras. Vamos a orar. Damos gracias, Padre bendito, porque nos ha permitido este estudio. Señor, estamos conscientes que en las limitaciones humanas de lenguaje, de entendimiento, de comprensión que tenemos, Padre, nos atrevemos a considerar estos temas, no porque pensemos que hemos comprendido o hemos llegado al conocimiento completo acerca de los mismos. Sencillamente, Señor, para no errar, para no exponernos a enseñar algo indebido, nos hemos atenido más bien a mostrar aquello que ha sido escrito, en su contexto y de manera frecuente, cómo se nos ha enseñado el entender acerca de este tema tan importante que tiene que ver con la deidad. Padre, por favor, le rogamos que esta información pueda llegar a aquellos que tienen la necesidad de clarificar en sus mentes este tema. Y que si alguna persona, Señor, verdaderamente siente el deseo de buscar con celo su salvación, pueda prestar oído, Señor, y no anteponer el afecto por otros, no anteponer la familia, no anteponer el tiempo de estadía en un lugar, sino que, Señor, sobre todo aquello podamos anteponer un escrito está. Padre Santo, dejamos pues aquí este estudio y pedimos, Padre, que si en el mismo hemos errado, hemos dicho algo fuera de lugar, por favor, Señor, sancione principalmente a este su servidor. No ha sido la intención, Señor, confundir a nadie, por el contrario. Y, Señor, quedamos en sus manos y que en sus manos también dejamos este estudio. Que su Santo Espíritu haga su obra para que el mismo llegue a la gente que lo necesita. Agradecemos por cada uno de los hermanos que nos han estado acompañando, por aquellos que han hecho un esfuerzo para también realizar el trabajo de grabación y por aquellos, Señor, que en algún momento verán este material. Por todos ellos rogamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecemos por este estudio. Amén.